Capítulo 25. 2 invitaciones. Tercera semana de agosto. Todavía estaba sorprendida por la invitación del capitán para dentro de 3 días, cuando apareció el cabo que, acercándose a los barrotes de mi celda, me entregó un paquete, envuelto en una tela de algodón blanco y liado torpemente con un cordel propio de un hombre. El capitán dice... Espera. Me encargó que te lo dijera de este modo, incluso me hizo practicar. El capitán dice... Sí, dice el capitán que puedes ponerte esto el viernes por la noche, pero solo si lo deseas. Después, el cabo se sonrojó como un niño, dio media vuelta y se dirigió a la habitación contigua, creo que a esconderse un rato. Me acurruqué en el otro rincón de mi celda, el que no tiene boquete, dando la espalda a la entrada. Aquello era mi versión de cierta intimidad. Coloqué el paquete sobre mis rodillas y laboriosamente deshice los nudos. Un cordel, una de las tantas pequeñas cosas a las que no das importancia, se convierte en un objeto de valor para un presidiario. El tiempo, en cambio, es algo que te sobra. Así que cuidadosamente desaté los nudos y estiré el cordel con esmero, antes incluso de mirar dentro del paquete. Era una extraordinaria tela de seda de color azul celeste, como la que utilizan las indias a juego con esas hermosas blusitas en un día festivo. Cuando anocheció, me la probé y me quedaba perfecta. No era nueva, pero estaba limpia. Intuí el cuidado y el cariño que le había teñido la mujer a quien hubiera pertenecido. Y tal como era consciente de que tener demasiadas cosas puede apartarnos de nuestro ser más elevado, era lícito y me hacía sentir bien vestirme con ropas limpias y hermosas para ir a la casa del capitán. Presentía que algo importante iba a ocurrirme allí, y la ocasión mereció una especie de pulcritud. Me comunicó que estuviera lista al atardecer del día señalado. Me arreglé después de hacer mi propia sesión diaria de yoga, justo antes del amanecer, porque la penumbra me garantizaba el único momento verdaderamente íntimo que tenía cada día. A pesar del calor, llevé puesto mi viejo vestido andrajoso encima del nuevo durante el resto del día. Por la tarde me lavé lo mejor que pude con mi ración de agua y después simplemente esperé. Estaba nerviosa. Por alguna razón, tanto el sargento como el cabo estuvieron de pie durante horas, inquietos como niños. Incluso pude intuir que, en la celda contigua, Busuku estaba nervioso también. Traté de recitar mentalmente el libro corto del maestro, como hago siempre en situaciones como esta, pero todavía no había llegado al final del primer capítulo y ya me había distraído. Me dirigí hacia un rincón y me apliqué los últimos restos del ungüento del sargento. Mis heridas estaban prácticamente curadas y las cicatrices que quedaban eran apenas visibles. El perfume de sándalo del aceite se mantenía intacto. De repente llegó él, vestido con una túnica blanca reluciente y su faja roja de capitán. Rodeados de un aura surrealista, fuimos a la habitación contigua. Había un escritorio bajo con varias esteras a su alrededor, así como grandes libros cubiertos de polvo que se apilaban contra la pared. El cabo estaba de pie impaciente junto a la puerta, mientras el sargento hojeaba entre los libros, hasta que finalmente sacó uno. El capitán dijo: «Quiero que se haga por escrito, sargento». El sargento levantó la vista hacia él, y después clavó sus ojos en mí, pero su rostro, despojado de cualquier expresión sucia, me sorprendió. Desprendía el mismo fresco olor de la tela de seda azul con la que iba vestida. Enseguida bajó la cabeza e hizo una anotación en la hoja abierta frente a él, dando fe de que el capitán escoltaría a un prisionero desde la prisión para un asunto oficial. El capitán firmó con su nombre, y el cabo se acercó para presionar su pulgar en un poco de tinta y sellar la señal que le servía de firma, como testigo oficial. El capitán
Se levantó muy estirado, miró a sus hombres y finalmente dijo: «Me llevo a mi maestra, la señorita Viernes, a mi casa porque...». Hizo una larga pausa y miró al sargento a los ojos. «Porque quiero explicarle lo que sucedió tiempo atrás. Creo que ayudará, que nos ayudará a todos. La prisión no es el lugar más apropiado para hablar de esto. ¿Está claro? ¿Lo entendéis?». Inclinaron la cabeza como si fuesen una sola persona, y el capitán y yo salimos por la puerta principal. Cruzamos el porche hasta llegar a la carretera, pero una vez allí me detuve y miré hacia atrás. El capitán sonrió y dijo: «Puedes traerle también». Corrí hasta el porche donde aún estaban el sargento y el cabo mirándonos como niños que acababan de quedarse solos en casa. El cabo ya había corrido escaleras abajo hasta la parte trasera del edificio antes incluso de que yo pudiera decir nada. Soltó a mi pequeño león de su correa y me lo entregó sin mediar palabra. La gente paseaba en el fresco atardecer comprando sus verduras para la cena. Muchos saludaban al capitán y se hacían a un lado para mirarnos curiosos tanto a Larga Vida como a mí, pero los tres disfrutábamos tanto del paseo y la brisa que apenas nos dábamos cuenta. Su casa era un pequeño pero muy lindo bungalow blanco, el único que había al final de la carretera, y estaba rodeado de unos espléndidos pastos verdes. Me lo enseñó brevemente. Era simple, una pequeña sala de estar con un hogar para cocinar y a su lado una diminuta despensa, un pequeño cuarto de baño y el lavabo. Tenía un dormitorio tranquilo con muchas ventanas que daban a una verde colina y a un pequeño valle. Él empezó a cocinar mientras yo lo observaba en silencio, disfrutando de aquel anochecer y de sentir de nuevo a mi pequeño tesoro en mi regazo. El capitán sabía lo que hacía con la comida, cosa que me decía mucho sobre su educación. Toques sutiles de especias, breves interrupciones a lo largo de la cocción para extraer todo el sabor. Era claro que provenía de una familia acomodada, pero había algo más. Debía de haber tenido esposa e hijos, y seguro que 2 o 3 sirvientes para hacer la comida, pero era obvio que había escogido vivir así. Estaba intrigada. Comimos en silencio. No era solo porque lo único que teníamos en común era el yoga, sino que parecía que cada uno de nosotros estaba haciendo acopio de pensamientos para poder hablar de algo trascendente llegado el momento. Y este llegó de inmediato. El capitán había preparado unas tazas de té dulce de especias, había retirado de la mesa todo lo demás ordenadamente a un lado y se sentó ante mí con una mirada intensa. Hay cosas de las que debemos hablar. Empezó y no hubo necesidad de añadir nada al respecto. Ambos lo sabíamos. «Seré franco contigo», dijo. «Hay cosas que he de preguntarte. Iré directamente al grano. No nos podemos quedar mucho tiempo». Asentí feliz, acunando a mi pequeño león ante la perspectiva de una charla interesante. «Has arreglado mi espalda», dijo, mirándome a los ojos con reconocimiento. «Y, aunque no lo hubiera mencionado esta noche, debes saber que te estoy muy agradecido. Si he de ser sincero, esperaba vivir con este padecimiento, o más, el resto de mi vida. Y ahora me siento... Quiero decir, no solo ha desaparecido el dolor, sino que me siento, en cierto modo, más joven y ligero de lo que me he sentido en muchos años. No solo físico, también lo siento aquí». Y se puso la mano en el corazón. Con un gesto, le agradecí sinceramente su propia gratitud. El agradecimiento es uno de los métodos más poderosos de liberar el canal central. De inmediato, clavó los ojos en la puerta que daba a un bonito porche cubierto.
Siguió un largo silencio. Después regresó a mí, con una mirada llena de tristeza. Pero, ¿sabes? Hay algo obvio que he de preguntarte sobre el yoga. Quizá es tan obvio que la gente se olvida de preguntarlo. Asentí, intuyendo lo que le estaba a punto de venir. Sus predisposiciones eran realmente muy puras. Sé que con el yoga has arreglado mi espalda y, en parte, mi corazón. Pero no puedo dejar de pensar en lo que me va a reportar a largo plazo. Quiero decir, enfrentémonos a ello. Seamos honestos. Al final no es tan importante que mi espalda mejore. Es decir, tú y yo lo sabemos. Seguiré envejeciendo de cualquier modo. Aunque las posturas de yoga puedan ayudar a retrasar ese momento o ayudarme a vivir mejor, pero tarde o temprano alguna cosa resultará dañada. Tarde o temprano algo fallará. Tarde o temprano, no importa cuánta energía nueva me proporcione el yoga, mi energía se agotará por completo. Se está agotando incluso mientras hablamos. Año tras año, hasta que un día, los dos lo sabemos, no importa lo disciplinado o tenaz que sea con mi práctica, dejaré de hacer yoga porque físicamente no podré hacerlo. Y después moriré como el resto de nosotros. No estoy seguro ahora mismo. No estoy seguro de lo que me habrá aportado hacer yoga. Es como si... Respiró hondo mirando al suelo. Supe que aún quería decirme algo más. No es que no te esté agradecido, ¿sabes? Arrancó finalmente, casi disculpándose. Sino que tengo motivos para plantearte esta duda. Hay razones, buenas razones, que me obligan a preguntarte. Con esto, se levantó, se dirigió a la repisa encima de la chimenea, de donde cogió una carpeta de tapa dura barnizada. La abrió y me la entregó. En su interior solo había un papel amarillento. Era un dibujo, un retrato, el de una joven con hermosa melena oscura. Tenía los ojos rasgados, graciosos como los de una tibetana. Se parecían mucho a los míos. Enseguida caí en la cuenta de algo y le miré. No quería casarme, ¿sabes? Empezó con la voz rota por emoción. Yo prefería quedarme con mi tío, ¿sabes? Él lo era todo para mí. Vivíamos al norte de aquí, donde las colinas se funden con las montañas que unen su tierra con la nuestra, el Himalaya. Mi tío era especial. Tenías que caminar un largo trecho por la ladera de la colina más alta para llegar a su casa, una pequeña cabaña de piedra. Vivía solo, y así podía hacer su yoga como tú. Y lo hacía al viejo modo, como me estás enseñando, ¿entiendes? No solo las posturas, sino también sentarse en silencio, con el libro corto del maestro, ¿entiendes? El mismo libro. Empezó a mostrarme cosas como haces tú, respiración, enfoque, e incluso empezó a enseñarme las letras de la antigua madre, en sánscrito. Por eso pude leer la cubierta de tu libro. Y por eso entiendo, vibro con lo que dices cuando lo dices. Pero mi padre... La tristeza ensombreció su rostro. Tenía miedo. Mi padre estaba tan orgulloso de mí, tan orgulloso de tener un hijo por fin, que sintió un gran temor cuando vio lo cerca que me sentía de mi tío, quien aparentemente no parecía hacer nada con su vida, aunque ya entonces yo sabía que mi tío era el único que hacía algo con su vida. Los recuerdos le invadieron, y apenas era consciente de mi presencia. Miró su té,
Lo sorbió absorto y prosiguió. De modo que mi padre dispuso mi matrimonio lo antes posible y me casé. Para asegurarse, nos envió lejos, a la capital. Me encontró un trabajo en la corte del rey. Aquellos eran días conflictivos, pero también de oportunidades. Solo habían transcurrido 3 años desde la muerte del rey, cuando tuvo lugar una lucha terrible. Algunos nobles habían tomado el poder, ¿entiendes? Habían atacado a la reina madre y al príncipe de la corona, el príncipe mayor. Los mataron o los enviaron a la esclavitud en las tierras occidentales. El año en que mi padre me envió a la corte era el del inicio del nuevo reino. El príncipe más joven, que se había escapado, había regresado con un ejército de viejos aliados de su padre y volvió a ocupar el trono. Pero estos aliados no podían permanecer junto a él para siempre. Corrían tiempos difíciles para el nuevo rey. Necesitaba gente buena a su alrededor, gente nueva, y mi padre me colocó allí. Me pusieron en el Ministerio de Justicia. Yo sabía leer y escribir en el idioma local. Trabajé duro y en un año el superintendente, el mismo que hay ahora, nuestro supervisor actual, se dio cuenta de mis actitudes y quiso tenerme cerca. Él se sentía muy próximo al nuevo rey, tal como había mostrado total lealtad a su antecesor. Había estudiado con mi tío, incluso habían tenido los mismos maestros en algunas materias. Y así fue como pude ir a la capital y empezar mi ascenso en la corte. Ella era buena y hermosa, como puedes ver. Respetaba las cosas profundas, las que mi tío me había enseñado a querer. Así que establecimos nuestro hogar en la capital. Era una hermosa casa, sencilla, llena de ilusión y buenos deseos. Al final de aquel primer año concebimos un hijo, y todas nuestras esperanzas se cumplían ante nuestros ojos. Paró en seco. Clavó los ojos en el suelo. La expresión de su rostro se transformó y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Llegó la hora de que el niño naciera. Ella peleó, gritó, sangró para dar a luz. Pero al final, nuestra hija nació muerta. Y su esfuerzo para dar a luz la mató a ella también. ¿Entiendes? Y yo me quedé solo, con 2 cadáveres y aquel hermoso hogar lleno de esperanza. Empezó a sollozar quedamente durante un buen rato. Larga vida lo sintió tal como siente todas las cosas, profundamente. Saltó de mi regazo y se acercó al capitán apoyando la cabecita sobre sus rodillas. Inconscientemente el capitán empezó a acariciarle y pronto pudo proseguir. Y aquí fue cuando empecé a beber, ¿entiendes? Porque sentía un gran dolor y nada tenía ya sentido para mí. Al principio iba a trabajar tarde, pero con el tiempo empecé a perder días de trabajo porque no le veía ningún sentido a levantarme de la cama por la mañana. Al final, bebía también durante el día, incluso después de levantarme, y me iba a la oficina en ese estado. El superintendente lo intentó, de verdad. Se parecía mucho a mi tío en su manera de pensar y era muy generoso. Intentó animarme, encubrirme hasta que finalmente me impuso el castigo que él creía que me ayudaría a dejar mi adicción a la bebida. Pero fue inútil. Tanto él como el joven rey tenían aún enemigos. Los dos tienen incluso hoy día, en la corte y en el ministerio, gente que aprovecharía cualquier pretexto para acabar con ellos.
de modo que al final no tuvo más remedio que destinarme a esta pequeña ciudad olvidada de todos, aquí en la frontera. No tengo ni idea de por qué eligió esta en particular, a no ser porque resulta tan insignificante que cualquier error que pudiera cometer mientras estuviera bebiendo como un loco pasaría inadvertido. El sargento Ravi ya estaba aquí. Era un buen hombre y aún lo es. Al principio fueron tiempos muy buenos. Ravi provocaba mi exaltación persiguiendo a las bandas de delincuentes que aterrorizaban a la gente de esta ciudad a diario. Acabamos con ellos. Las espadas y lanzas que ves en la pared de la comisaría no han estado siempre oxidadas y polvorientas como ahora, ¿sabes? Peleábamos y bebíamos mucho. Se interrumpió otra vez mirando al suelo. Ravi no bebía antes de mi llegada. Era un buen hombre, un hombre de familia y un buen oficial. Fui yo, ¿sabes? Fui yo quien le inició en la bebida. Primero por diversión, para celebrar la emoción del peligro y nuestras victorias. Más tarde por aburrimiento. Y al final, para mitigar el dolor que padecía a causa de... El capitán no era capaz de proseguir. Nos volvimos a quedar en silencio mientras, con la mente ausente, él acariciaba las orejas de larga vida. Cuando ocurrió aquello lo dejé. Tuve que dejarlo, consciente de que yo había sido el causante de todo. Pero él no pudo. El dolor estaba siempre presente. Le perseguía. Aún ahora. Lo deja de vez en cuando hasta que por alguna razón regresa el insoportable dolor y vuelta a empezar. Y aún así se detuvo y me miró fijamente a los ojos. Así pues, aunque nuestro sueño se pudiera hacer realidad, aunque sentándome en silencio e imaginando que elimino su dolor y su hábito de beber consiguiera que lo dejara de verdad, aunque fuera cierto que yo pudiera darle lo más precioso, aunque él se convirtiera en capitán, bien, incluso entonces, en lo más profundo, no estoy seguro de lo que yo ganaría con ello, ni de que el yoga hubiera servido de algo. Acarició con tristeza la imagen de su esposa. Si al final todo tiene que ser destruido, si un triunfador y sobrio sargento o capitán tienen que sufrir la degradación y la humillación, la parodia de esta caída gradual que es la vejez, la debilidad y la pérdida de todo lo que amamos, y la misma muerte, hayas hecho yoga o no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Mi intuición me decía que permaneciera callada. En su interior todavía quedaba algo por salir. Dejó que de nuevo sus ojos se perdieran detrás de mí, más allá de la puerta, más allá del porche, en la oscuridad. Después volvió a mirarme con ojos ahora fuertes y nítidos. Te dije que quería sincerarme contigo, y lo he hecho. Pero hay otra cosa, dijo con una enorme fuerza ahora. Cuando era joven, en realidad, solo era un niño. Mi tío no solo me enseñó los principios de los ejercicios de yoga, algunas prácticas respiratorias, enfocarse, las letras y demás. En algunas ocasiones, cuando estábamos los dos sentados, por la noche, delante de una taza de té caliente, miraba a la oscuridad del cielo que se desplegaba más allá de los valles bajo nosotros, cubriendo toda la madre India, y me solía contar cosas maravillosas sobre... El capitán hizo una pausa pequeña. Parecía pasar vergüenza. Sobre la gente que había aprendido el yoga más profundo. El yoga del libro corto del maestro.
Mi tío me decía que con un buen maestro y una práctica sincera podrías alcanzar el cielo, ¿sabes? Aquello de lo que siempre se habla te podría ocurrir de verdad a ti o a cualquiera, sin importar la edad o el sexo, cualquier hombre o mujer, rico o pobre, famoso o desconocido. Un día podrías encontrarte con ángeles, hermosas criaturas santas, y podrías aprender con ellos, aprender a estar con ellos, e incluso tú mismo cambiarías llegado el momento. Te transformarías y serías un ángel también, pura luz, capaz de llegar a cualquier reino de seres conscientes, hombres y animales, y ayudarles constantemente, nutriéndoles como si fueran tus propios hijos. Puedes incluso hacer que un día sean como tú, ángeles, luz indestructible, amor perfecto, capaz de llegar a cada ser vivo y curarlo. Yo era joven entonces, demasiado joven, y llevaba conmigo la maldición de la juventud. Tenía salud y fuerza, no conocía la muerte ni la tragedia, y estaba convencido de que era inmune a ellas, y simplemente no prestaba atención a lo que él me decía. Pero entonces quedó plantada la semilla, una visión de lo que podría realmente llegar a ser, una visión de lo que la palabra yoga de verdad significa: unión con lo divino. Y esta semilla se quedó conmigo todo este tiempo, y fue hasta que, cuando tú viniste a mí, te parecías tanto a ella, o te podrías parecer a nuestra hija. Habría tenido exactamente tu edad. Pero, en cualquier caso, te vi como un ángel, del modo en que sé que debe ser un ángel. Después, cuando al abrir el libro del maestro, me leíste aquella línea que habla de que creemos que las cosas permanecen, cuando nunca es así. Bien, en aquel momento floreció la semilla, ¿entiendes? Recuperé la esperanza en las cosas de las que hablaba mi tío, porque él también decía que cuando los ángeles aparecen, a medida que los alcanzamos, a medida que empezamos a convertirnos en ellos, todos los que amamos y todos los que hemos amado, todos los que amaremos, él me aseguró, vienen. Decía que todos regresan y estamos juntos, y que en esto consistía de verdad el yoga. Esta era la auténtica razón del yoga, tanto de las posturas como de la respiración, de enfocarse o de sentarse. Lo que quiero preguntarte esta noche es lo siguiente: ¿es posible? ¿Es realmente así? ¿Podemos ir más allá de la muerte, de la vejez? ¿Hay un camino para llegar al cielo? ¿Hay un cielo? ¿Podemos ver a los ángeles? ¿Existen los ángeles? ¿Podemos ser como ellos? ¿Luz y amor puros? ¿Podemos aprender a convertir en eso a los demás? ¿Estaremos al final todos juntos? ¿Sabes estas cosas? ¿Puedes? Su voz estalló en un sollozo y bajó los ojos. ¿Puedes enseñarnos estas cosas? Me invadió una fuerza, un poder como el que tenía Catrín. Puse mi mano en su cabeza y la mantuve allí con suavidad y ternura, acariciando su semilla, haciendo que la esperanza se hiciera realidad. Y le regalé un silencio para que pudiera sentirlo todo y no olvidarlo jamás. Después dije en voz baja: todo lo que te contó tu tío, todas estas cosas son ciertas. El maestro dice:
Y llegará el momento en el que te invitarán a ocupar un lugar entre ellos. Un poco más tranquilo, levantó la mirada, que se cruzó con la mía. Estás invitado, dije con dulzura, con palabras que no eran mías. Ahora empieza el trabajo de verdad.